Crisis existenciales. ¿Cómo son? ¿Cómo saber si estoy en una? ¿De dónde sale? ¿Cómo empieza? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo está bien sentir una? ¿Cuándo ya no? ¿Cómo saber si sí es una crisis y no es una depresión o un tipo de ansiedad o otro tipo de circunstancias? En este capítulo me gustaría ya comenzar a platicar con ustedes acerca de cómo tener claro en sí qué es lo que está pasando dentro de mí, qué es lo que está pasando dentro de ustedes y empezar a determinar qué sí es una crisis existencial y qué no lo es. Me voy a estar basando mucho en textos y en videos de un logoterapeuta llamado Alejandro Unikel Spector. La logoterapia es un tipo de terapia psicológica que se enfoca principalmente en encontrarle un sentido a nuestra vida, en encontrar un camino hacia lo que estamos eh, buscando, lo que queremos lograr y cuando nos sentimos así de perdidos. A mí me encanta, espero algún día poder dominar ese tipo de terapia. Y antes de empezar, me gustaría agradecerles a los que me estuvieron preguntando sobre el podcast. Lo dejé a un lado estas 2 semanas por circunstancias de la vida, la verdad nada grave, pero también me ayudó mucho a seguir investigando sobre el tema, a preguntarle a personas sobre sus crisis y me encantaría que también supieran que este podcast no solamente va a hablar sobre mis crisis personales como Erika, sino que eventualmente también voy a traer invitados para que nos hablen de sus crisis. Me encantaría que si alguien está escuchando este episodio y yo no lo he invitado y tiene ganas de hablar de sus crisis, me avise, me contacte y con todo el gusto del mundo lo tenemos aquí. En este episodio en especial, me gustaría no tanto encontrar soluciones a nuestras crisis, sino simplemente identificar y partir de lo que tenemos ya. A lo largo de nuestra vida nos encontramos en situaciones en las que nos ponemos al límite y empezamos a cuestionarnos si vamos en el camino correcto o no. Normalmente son situaciones que ponen en juego todo lo que hemos construido y que a pesar de encontrar y buscar soluciones y probar una y otra vez qué puede funcionar, parece que no damos con lo que queremos. Tal como lo dijo Benedetti en una de sus famosas frases, cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas y una crisis existencial se siente de esa manera, se siente que las cosas que antes funcionaban en mi vida ya no lo hacen más. Se perciben después de un impacto fuerte, un cambio drástico en la vida desde un divorcio, una separación, una muerte, que te corran del trabajo, que termines la escuela, la preparatoria, la universidad, etcétera, es cuando normalmente surgen las crisis, pero la verdad es que pueden surgir en momentos súper inesperados. Alejandro Unikel nos dice que una crisis existencial en sí es un fuerte desarreglo de la vida, lo que estaba en su lugar deja de estarlo. Y es esta metáfora que me encanta de los rompecabezas. Si ustedes ubican o han hecho en algún momento un rompecabezas, normalmente empezamos por partes, ¿no? Tenemos una bola de piezas que no sabemos dónde van, pero que sabemos que tienen que encajar entre ellas. Hay gente que tiene diferentes técnicas, las separa, primero hace las orillas, las separa por colores, por formas, etcétera. A lo largo de nuestra vida es lo que hacemos, vamos construyendo con las piezas que nos da del día al día un orden y una estabilidad dependiendo de lo que estemos buscando. Tenemos diferentes técnicas, pero llega un momento en el que la técnica ya no funciona y ahí es cuando tenemos una crisis, este desarreglo de la vida. También depende de las personas. Yo lo ubico más o menos como que hay 2 tipos de personas, las que saben que están en una crisis y las que no se han dado cuenta que están en una. ¿Cuál es la diferencia? Las primeras lo viven y lo sienten de manera física, mental y emocional. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estás en una crisis, lo vives físicamente, empiezas a tener síntomas en el cuerpo como insomnio, dolor de cabeza, cambios drásticos de alimentación, ya sea que te dé mucha hambre o que no te dé nada de hambre. También se nota muchísimo en los trastornos del sueño, que tengas muchísimo sueño, que no puedas levantarte de la cama y que de repente te das cuenta que estás durmiendo 12 o 13 horas diarias. O por el contrario, que tengas episodios intensos de insomnio. Aquí es una ay, de los síntomas que más padezco yo, pero ya les hablaré de eso después. Los síntomas físicos son el resultado de una crisis que ya lleva pesando o que ya llevamos cargando tiempo atrás y me atrevería a decir que son los últimos en manifestarse, pero a veces son los que más nos molestan y los que más sufrimos.
Antes de los síntomas físicos estaban los síntomas emocionales y mentales. ¿Cuál es la diferencia? Mental es todo lo que tú te estás diciendo a ti mismo cuando estás en una crisis, todos aquellos pensamientos intrusivos que en lugar de motivarte te van desalientando. Pensamientos como no sirves para nada, no te ves bien, a nadie le agradas, las cosas no son así, tu pareja, vamos a poner que estás en un divorcio, ¿no? Una separación, en una ruptura, nunca te amó, nunca te quiso, si se va es por irse con otra persona, porque en realidad nunca fuiste suficiente. Si estás en una crisis de laboral o que no sabes qué hacer con tu profesión, puede haber pensamientos como no sabes en realidad nada, no eres bueno en tu trabajo, te equivocaste de carrera, nadie te va a querer contratar. Ese tipo de pensamientos que nos están frustrando y nos debilitan más que motivarnos. Antes de ellos también estaban los síntomas emocionales. ¿Cuáles son? Tristeza, frustración, enojo, desesperación, mucho miedo, mucha incertidumbre y por supuesto ansiedad. Cuando una persona está en una crisis, vive esta mezcla de lo emocional, físico y mental de golpe. Por eso son tan caóticas y por eso son tan notorias. Esta triada que les menciono la viven ambas tipos de personas, los que se dan cuenta que están en una y los que no, pero la diferencia es que los primeros lo viven con mucha más intensidad. Una vez que haces conexión contigo y te das cuenta y aceptas que estás en una crisis, todo se potencializa, lo físico, lo mental y lo emocional. Sin embargo, es la mejor forma de confrontarla, es la mejor forma de escucharla. Y por eso la gente le saca tanto la vuelta, porque una vez que te animas a confrontar tu crisis, aumentan los síntomas y te sientes peor. Pero me atrevería a decirles que es el mejor camino para confrontarlo. Tenemos, por otra parte, la gente que no se da cuenta que está en una tiene los mismos síntomas, pero ocultos, y normalmente lo disfraza con otro tipo de situaciones. Los síntomas físicos lo disfraza con estoy muy estresado, es que no he comido bien, es que no tengo dinero para irme de viaje y descansar. No, lo que me hace falta es dormir más, o no, lo que me hace falta es dormir menos, porque son cosas del trabajo. Tendemos a ponerle un montón de pretextos a los síntomas físicos por no aceptar que es algo interno. Inclusive se manifiesta con enfermedades como colitis, gastritis, todo lo que termina en itis en general, dermatitis, inclusive hay gente que se llena de granos el rostro o la piel, que le salen ronchas, gente que lo manifiesta muy comúnmente con el estómago, muchas náuseas, inflamación, estreñimiento, diarrea inclusive, o también hay otras personas que lo manifiestan con respiración, mucho dolor en el pecho, mucha falta de aire, que empiezas a sentir como si te estuvieras ahogando. En lo mental, sigue siendo los mismos de la gente que lo acepta, pero aquí también lo disfrazamos con que otra persona me lo está diciendo. Mi jefe dice que soy muy mal trabajador, mi pareja me dice que soy pésimo amante, mis amigos no me quieren hablar porque ya no me soportan. En las crisis existenciales de la gente que no quiere admitir que está en una, normalmente piensa que estos pensamientos vienen de afuera, vienen de otras personas. Entonces, por eso es muy difícil detectarlos. En la práctica diaria que tengo cuando trabajo con pacientes es algo que hacemos mucho la diferencia, es algo que denotamos. Todas aquellas frases que te molestan de la gente que tienes a tu alrededor, todas esas frases que te hieren, normalmente son frases que tú también te crees, si no, ni siquiera las tomarías en cuenta. Entonces, es importante que detectemos si estas frases que me hieren de otras personas no son en realidad frases que me estoy diciendo a mí mismo y estoy en plena crisis y no lo quiero notar. En lo emocional pasa exactamente lo mismo. Es la típica sensación de estoy triste y no sé por qué, estoy frustrado y no sé por qué, me siento sumamente desesperado cuando estoy solo y no entiendo por qué. Estás en una crisis, es momento de que la asimiles, la aceptes y la escuches. Cuando una persona acepta que está en este momento frustrante de la vida, sí la percibe con más intensidad, pero empieza a actuar porque empiezas a hartarte de lo que estás sintiendo, a diferencia de una persona que no lo quiere notar, que está en resistencia. Entre más te resistas a aceptar que no estás bien, más te va a doler y más vas a tardar en sanar.
Si tú ya detectaste si estás en resistencia o estás en plena crisis intensa, te voy a dar otras pistas que también nos propone Alejandro Uniquel. Una de ellas es la desconexión. Esa, ay, es tan frustrante. Te das cuenta, una vez que estás en una crisis existencial, que te desconectas de ti mismo y por lo tanto te desconectas de los placeres más grandes que tienes. Imagina que todo lo que amas en este momento, ya sea estar con tus amigos, comer, jugar con tu perro, estar con tu pareja, no sé, patinar, cantar, bailar, etcétera, dejan de tener un sentido y dejan de tener una sensación placentera en ti. No necesariamente tiene que ser todos tus placeres, pero sí los más significativos. Es una forma que nuestro cuerpo tiene y nuestra mente para decirnos que tenemos que reaccionar y algo no va bien aquí. En la cuestión de la desconexión, dejamos de tener un sentido de la vida o un sentido del mundo según nuestros gustos. Es muy común, por ejemplo, ver a inclusive padres de familia que me dicen o nos han dicho como psicólogos, ya no me gusta estar en el trabajo en el que estoy, ya no me gusta pasar tiempo inclusive con mis hijos, ya no me gusta pasar los fines de semana con mis padres. Este tipo de desconexión no es que dejes de amar, no es que se te haya acabado la capacidad de disfrutar, más bien tu cuerpo tiene esta desconexión para que escuches que estás en una crisis y que tienes que atenderla. Otra pista es la pérdida de sentido. Esta es la más notoria y la más recurrente cuando una persona detecta que está en una crisis existencial. Es lo primero que dice: despierto y dejo de tener una motivación para levantarme de la cama. Ya no tiene sentido ir a trabajar, ya no tiene sentido de fiesta los fines de semana, ya no tiene sentido ir a caminar a la playa o hacer ejercicio. Esta pérdida de sentido es la más reconocible y es una de las bases principales de la logoterapia o de la búsqueda del sentido en terapia psicológica. Justamente por esto, porque una vez que pierdes el sentido, tu cuerpo está buscándolo y tu mente está buscándolo y la gente se aferra a encontrarle el sentido a algo que ya pasó. Por poner un ejemplo, en cuestión de trabajo, ¿no? Que es bastante común y es el más fácil de detectar. Dicen cosas como: antes amaba mi trabajo, lo disfrutaba, tenía sus asuntos o sus situaciones que no me agradaban del todo, pero creo que me gustaba. Y ahora, en cuanto me levanto para ir para allá, me siento más pesado, más cansado, se me hacen eternas las horas, me enojo con todo y parece que todo el tiempo estoy estresado. Es decir, que ya ni siquiera el sueldo es una motivación para mí, perdí el sentido de seguir trabajando. Pasa muy comúnmente en las relaciones y aquí es donde más resistencia hay. Gente que no quiere admitir que ya no es feliz en la relación en la que está y por costumbre o por miedo a comenzar de nuevo, sigue forzándose a sí mismo a sentir amor o a sentir una conexión con la pareja. Es muy triste porque aquí prácticamente entra en juego todas las emociones y todo el estilo de vida, pero también dañas a otra persona porque no quieres estar con ella y sigues mintiéndole a ella y a ti mismo o a ti misma. Entonces, esta pérdida de sentido definitivamente nos está dando una señal de que tenemos que encontrarle un sentido nuevo a las cosas que ya vivíamos. La tercera pista que nos da Unikel es la culpa, y esta es sumamente pesada. Cuando estamos en plena crisis existencial es muy común sentir una culpa con nosotros mismos, una culpa por sentirte mal. Víctor Frankl, que es el psicólogo que ya les había hablado en el primer podcast, en el primer capítulo, nos dice que inclusive nos sentimos mal y nos sentimos mal de sentirnos mal. Paradójicamente nos genera culpa el no disfrutar y el no estar felices. Y esto también se lo atribuyo mucho a los tabúes y a los prejuicios que nos da el capitalismo, las películas, las series, las novelas, los libros. Esa sensación de que tienes que ser feliz todo el tiempo, tienes que disfrutar al máximo como si fuera el último día de tu vida, tienes que ser feliz, feliz, feliz y si no sabes qué ponerte, ponte feliz. No saben lo dañino que es a la larga. La gente subestima la felicidad como si fuera el punto máximo de la calidad de vida, cuando no lo es. Es imposible que toda la vida estés feliz. Puedes estar pleno un buen rato de tu vida, puedes estar en paz, puedes sentirte a gusto o cómodo con tu sistema de vida, pero feliz no. ¿Y por qué? Porque la felicidad es una emoción
que surge del placer y no todo el tiempo sentimos placer. Pero cuando estás triste, cuando estás en una crisis, cuando estás en una depresión, en una ansiedad, es bien común que te sientas culpa de no ser feliz y esta culpa de no ser feliz hace que te hundas más. Si lo puedo poner de manera metafórica, ya saben que a mí me encanta poner metáforas de todo. En la crisis, la culpa sería como el ancla que no te permite mover. La culpa es ese peso que no te deja avanzar y yo empezaría por ahí. Cuando estamos en terapia psicológica y veo que alguno de mis pacientes o alguno de mis clientes está en crisis existencial, analizamos o siempre busco analizar desde la culpa. ¿Qué te causa conflicto de lo que tienes? ¿Por qué te sientes tan culpable de sufrir si el sufrimiento es un resultado de una emoción que tienes? Por último, tenemos también la cuarta pista, que es dolor de vida. ¿A qué nos referimos con dolor de vida? Que tal cual vivir te duele. Te duele hacer cosas, te duele no hacer cosas, te duele despertarte, dormirte, cansarte, comer. Es un dolor no físico, o sea, no precisamente te duele el cuerpo, a menos que ya lo estés somatizando con algún síntoma físico, sino que te duele el simple hecho de existir. Es un poco complejo explicarlo, pero estoy segura que la gente que ha vivido una crisis existencial sabe a qué me refiero. Si tú tienes alguna de estas 4 pistas, la desconexión, la pérdida de sentido, culpa y dolor de vida, es muy probable que estés en una crisis existencial. Si tienes al menos una o 2, tal vez estés en el proceso de inicio de la crisis o tal vez tengas una crisis pequeña que también ya supiste resolver, porque eso también es importante señalarlo. Las crisis no se definen por el tamaño, por el tiempo o por la intensidad. Puedes tener una pequeña crisis existencial en una semana o puedes tener una gran crisis existencial en 3, 4, 5 años. No la define el tiempo, la define qué tan rápido quieres resolverla y qué tan pocas ganas tengas de resistirte a ella. Retomando un poco los capítulos que ya estuvimos platicando, alguna de mis crisis que ya les conté, sí se pueden analizarlas, en todas ellas hubo resistencia al cambio, resistencia a sentir. Inclusive hubieron un montón de síntomas físicos, si bien lo recuerdan, creo que eso es lo más notorio, pero lo que casi no les comentaba eran los pensamientos intrusivos, las frases que me decía a mí misma. Y eso es sumamente importante también en las crisis. Ustedes ubiquen qué es lo peor que te puede decir una persona, ya sea sobre tu físico, tu personalidad, tus hobbies, tu talento, tu forma de pensar. Lo peor que pueden decir de mí, normalmente si te lo imaginas y lo encuentras rápidamente es porque tal vez ya te lo dijeron o porque tú te lo dices constantemente todo el tiempo y todos los días. Si estas frases son constantes en tu día, si tú eres tu propio verdugo, tu propio juez todo el tiempo, normalmente está relacionado a una culpa o a una situación que no quieres aceptar de ti. Y ya para ir finalizando, ¿cuál es la diferencia entre una crisis existencial con un episodio de ansiedad y un episodio de depresión? Es muy fácil confundirlos uno al otro, sin embargo, la clave está en esto que les voy a decir a continuación. La depresión y la ansiedad son un síntoma más de algo que no está funcionando bien en mi esquema de vida, en mi toma de decisiones, en las herramientas que estoy utilizando para sobrevivir día con día. La crisis existencial engloba todo. La ansiedad o la depresión, si bien son una enfermedad, si no se aprenden a controlar con tiempo o si tenemos otro tipo de circunstancias que nos llevan a ellas, son el síntoma. Es muy común y muy lógico que cuando van a terapia a resolver una crisis tengan ya síntomas de ansiedad o tengan ya síntomas de depresión o ambas. Se trabaja con el síntoma, pero muchas veces se trabaja con la raíz. Aquí ya depende del tipo de terapia que estén llevando o el tipo de terapeuta que te esté atendiendo. Si tienen ganas de que ahonde más en las ansiedades y las depresiones desde la crisis, avísenme y creo que se merecería totalmente un episodio específico. Me gustaría también hablar con ustedes más adelante sobre los síntomas específicos de las crisis existenciales. No sé qué les parezca, aquí me encantaría escucharlos, hacer un episodio especial sobre insomnio, otro sobre trastornos alimenticios, obviamente enfocado desde la crisis existencial, hablar sobre el vacío, la sensación de soledad,
hablar específicamente de los síntomas físicos o de los emocionales o de los mentales, pero ya con su programa aparte. No quiero mezclarlos para que no quede tan largo este episodio, pero sí me gustaría que me dijeran por dónde empezar, qué les gustaría escuchar primero. Voy a estar teniendo este tipo de mecánicas con el podcast. En unas voy a estar hablando de mis crisis, en otras voy a estar hablando de conceptos más generales como los que les acabo de mencionar y en otras voy a tener invitados hablando de sus propias crisis. Como siempre, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Me entusiasma y me emociona muchísimo cuando me dejan comentarios o me los hacen llegar de alguna u otra forma. Dentro de poco tengo contemplado abrir ya un Instagram específicamente sobre el podcast. Estoy trabajando en ello todavía, pero mientras me pueden contactar con mis redes personales. Muchas gracias por escucharme. Espero que esta información les sea de ayuda y por favor manténganme al pendiente de sus crisis. Aquí estoy yo para escucharlos. Gracias y seguimos presentes.